Hey, ¿qué pasa, Tino Rankers? Bueno, yo estoy aquí con una entrevista más. Es una persona muy especial, ¿vale? Ahora contaré un poquito por qué. Pero bueno, creo que es un contenido que os puede interesar mucho porque vamos a hablar de evolución SEO desde mi punto de vista, ¿vale? No conocía a nadie que hiciera nada parecido a lo que hace la gente de Nampi Data y creo que puede ser algo muy potente y muy valioso para mucha de la gente que escuche el podcast o que vea los vídeos en YouTube, ¿vale? Al final, la promesa que ellos tienen, una cosa que yo he ido hablando con aquí mi amigo Tato, es que tienes la facilidad de conocer el camino, de conocer la ruta para rankear, entre comillas, cualquier palabra clave, ¿no? Siempre que tú dispongas de los medios, de los recursos para hacerlo. Y es algo bestial en SEO, una disciplina que es difícil, que es opaca, donde muchas veces pues jugamos a adivinar buenamente lo que Google quiere o lo que no quiere. Pero con Nampi nos ahorramos todo este proceso. Yo he trabajado ya con ellos, vamos a mostraros chicha, mucho power, vamos a mostraros algunos dashboards reales de keywords que hemos trabajado, de cómo se han comportado y sobre todo contar cómo surgió Nampi, perdón. Entonces, bueno, para esto hoy tenemos aquí a Tato, ¿vale? Con quien vamos a tener esta conversación, un grande del SEO, toda la vida en este mundillo y bueno, ¿qué tal, Tato? Encantado de estar aquí contigo, tío. Hola, encantado, Din. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y nada, pues cualquier cosa que queráis que expliquemos, pues vamos con ello. Perfecto. Vale, Tato, pues nada, te voy a preguntar un poquito pues cómo surgió un poco esto, ¿vale? Porque yo sé que vosotros también tenéis Conexo, de hecho yo tiempo atrás también formé antes parte de Conexo, luego yo salí, entraste tú, creo que habéis hecho cosas muy buenas desde el punto de vista por lo menos de hacia dónde queréis ir, ¿no? Antes me contabas un poco fuera de cámaras, fuera de micros, la proyección que tenéis, cómo queréis integrar un marketplace del inbuilding como es Conexo con el servicio que dais en Nampi. Cuéntame si quieres un poco qué pasos estáis Sí. dando y cómo surgió Nampi. Bueno, en principio, NumPy surge por la necesidad de automatizar procesos y luchar en sectores imposibles en países como Estados Unidos, como Canadá, Centro Europa, etcétera. Y ante la imposibilidad o las enormes dificultades de yo, como freelance, tratar de competir con enormes agencias con recursos prácticamente ilimitados a nivel del inbuilding y a nivel de marketing o de SEO y de branding y de growth y de todas estas cosas, pues surge el ir perfeccionando poco a poco una metodología y una metodología basada en qué? Pues esta metodología está basada en procesos algorítmicos, está basada en extraer la información necesaria y bueno, pues realizar los cálculos y todo lo que se necesita de cara a saber qué necesita exactamente una URL para posicionar y en qué influyen otra serie de URLs internas de ese sitio para que esa URL posicione. Bueno, y luego si quieres pues entramos más en detalle. Respecto al marketplace, pues bueno, la idea es desarrollar un marketplace en España con todo tipo de servicios digitales. Por un lado está Nampidata, luego está también Conexo, en el que hemos trabajado últimamente muchísimo. En breve espero poder anunciar junto a mis socios una actualización muy, muy importante. Y bueno, pues luego otra serie de empresas, SEO Valladolid, en la que doy consultoría a empresas como SEO, API Web, donde nos dedicamos al desarrollo de backend y de fronts, Link Content Pro, donde servimos textos a empresas y bueno, un montón de empresas más. Entonces, pues eso es el marketplace que estamos tratando de construir, pero bueno, que son empresas todas ya funcionando y algunas de ellas pues muy conocidas. Sí. En Azalia, de Miguel y todas estas cosas. Sí, súper bueno. Bueno, yo las conozco bien, a todas estas empresas que mencionabas y a las personas que estáis, ¿no? Detrás de todas ellas. Parece un holding al final, casi, de productos Sí, SEO. somos cuatro socios, conmigo cuatro, y bueno, pues sí, son 6 o 7 empresas, pues algunas de ellas, pues Conexo, Enlazalia, PWS, VALI, con eso, en Ampidata, todas estas. Bueno. Y en cada una está enfocada a prestar un tipo de servicio muy concreto. Es decir, el marketplace no es del inbuilding, sino de un amplio espectro o abanico de servicios digitales. Muy bueno. Vale, quiero preguntarte también un poco más concretamente por Nampi. Sí. Es decir, bueno, hasta donde tú quieras y puedas contar, ¿no? Pero yo creo que es bueno también de cara a vosotros y de cara a la gente que lo entienda. Casos de éxito posibles o simplemente cosas que hayáis visto, que os hayan flipado, que habéis conseguido con clientes para poner a la gente los dientes largos y que la gente entienda la potencia de una especie de producto y a la vez servicio, que luego hablaremos de esto, de lo que es o hace Nampi Data, ¿no? Que es algo muy, muy nuevo, muy novedoso. Sí, a ver, clientes evidentemente clientes no puedo mencionar
sí que estamos trabajando con profesionales del sector y con otras agencias muy conocidas. Hemos hecho cositas contigo, bueno, luego hablaremos sobre ello y sobre esos resultados, y en general pues estamos muy contentos. Primero, los clientes están muy satisfechos y hemos conseguido lo que queríamos, es ese efecto wow. Sí. Nos mantenemos como servicio y no como herramienta, porque parte de la esencia y de la efectividad radica ahí, en no convertirnos en una simple máquina o en un conjunto de algoritmos que funcionen por sí mismos, porque al final el SEO necesita de una interpretación, necesita de una experiencia, necesita de unas metodologías. Y ese es el motivo del que a día de hoy seamos servicio y de que sigamos consiguiendo resultados. Normalmente es, o sea, no sé, el 95% de las veces conseguimos meter a los clientes en el top 5. O sea, eso es así. Muy bestia, y para keywords que, bueno, aunque a lo mejor aquí no las digamos como tal, pero que yo conozco algunas en conversaciones o que hemos trabajado conmigo también, keywords de alta competencia. O sea, palabras clave muy duras, SERPs muy peleadas, donde vosotros dais el paso a paso de lo que hay que hacer, que a mí esto me parece una locura, para posicionar esa keyword con un nivel de certidumbre muy alto al final en el buscador, ¿no? Que ahora profundizaremos luego en ese área, ¿no? Que a la gente le va a flipar. Es que la finalidad de NumPy Data no es un servicio que esté pensado para alguien que no sabe absolutamente nada de SEO, ni de diseño, ni de... Pues entonces quizás sea mejor apuntarse a una membresía y aprender algo de SEO y tal, ¿no? NumPy está pensado para agencias de marketing o para freelance de marketing o de SEO, o gente que quiere crecer o quiere ahorrar tiempo y quiere pues un trabajo con un rigor científico, con una experiencia que nos avala y unos resultados que nos avalan, y ahorrar en tiempo y en costes para poder alcanzar objetivos para sus clientes o para sí mismos como agencia, lo que sea. Entonces, ese es nuestro valor, ¿no? El decir, oye, nosotros trabajamos así, con esta metodología, alcanzamos estos resultados, utilizamos esta tecnología y bueno, pues esto es lo que hacemos en realidad en API. Súper bueno, vamos a hablar un poquito de esto porque efectivamente esto es lo que para mí le da chicha a nivel SEO, ¿vale? Que está respaldado en números. He apuntado aquí, según ibas hablando, un concepto que me parece interesante que has mencionado, rigor científico. Me gusta muchísimo el tema de mates, ¿vale? Aunque bueno, soy un pésimo matemático, pero en la carrera estudié ciencias empresariales y me salían las matemáticas financieras por las orejas, las mates empresariales, tienen un montón de fórmulas. Me acuerdo que la primera vez que tú y yo hicimos un onboarding de una de las keywords que yo estaba trabajando, tío, me hablabas de conceptos que yo sabía que existían por la carrera, pero que yo no recordaba y que no soy capaz de ponerme con ellos ahora. Pues percentiles, algoritmos, ecuaciones y movidas varias. El rango intercuartílico. Eso, el rango intercuartílico, que bueno, tenía pesadillas con estas cosas, bueno, ¿no? Lo del... pero esto es para cualquier cosa en general. Yo antes de dedicarme al SEO me dediqué al tema de la logística. Y hace como 20 años, porque yo ya tengo una edad, pues el mundo en las empresas logísticas se desarrollaba en Excel, ¿no? En hojas de cálculo, donde uno tenía que llevar el control de... pues eso, como agentes transitarios, el transporte y gestionar los pesos de los vehículos y todas estas... Entonces, todo eso se hacía en Excel hace 20 años, hace, no sé, un montón de años, ¿no? Y a pesar de que yo no tengo estudios universitarios, o sea, no soy matemático, ni soy físico, pero sí que estoy muy acostumbrado de toda la vida a trabajar con hojas de cálculo y temas de formulación. Entonces, la estadística básica y el álgebra, pues creo que es muy necesario y que hacen mucho bien para la parte del SEO que consiste en cuantificar y porcentuar. Lo que me lleva a el tema de los percentiles o el rango intercuartílico, pues voy a tratar de explicarlo. Cuando uno tiene un conjunto de datos homogéneo para una métrica, por ejemplo en SEO, el domain right, que es la que menos nos importa, ¿no? Pero por tener una métrica. Entonces imaginemos que tenemos varios backlinks que apuntan a una de nuestras URLs. Y el domain rating de cada uno de esos backlinks es muy similar. Imaginemos, el backlink 1 tiene un domain rating de 10, el backlink 2 un domain rating de 11, el backlink 3 un domain rating de 13. Por tanto, en este caso, si queremos saber el valor promedio del domain rating de los backlinks que nos apuntan, pues
Si uno es de 10, otro de 11, otro de 12, pues será 11, ¿de acuerdo? Pero cuando esos datos para esa métrica, por ejemplo, no son homogéneos, utilizar el promedio o average en inglés es un error, porque no es el dato más representativo, y es por ello que hay que utilizar el rango intercuartílico o la mediana, que es el cuartil del 50%. Bueno, esto suena así un poco rollo, no, pero mola. son cosas importantes para que la gente sepa que pues que hay una base matemática que no es nuestra, que nosotros la hemos absorbido o abrazado para realizar todo tipo, no solo esto del rango intercuartílico, que es muy sencillito, sino un montón de cosas, de fórmulas matemáticas, de algoritmos, que están ahí para facilitarnos la vida. Que vuelvo a insistir, el SEO no es solamente datos o machine learning, son muchas cosas más. Sí. Pero es importante, y nosotros a día de hoy, pues claro, no concebimos, yo mismo no sé hacer SEO como lo hacía hace 5 años, porque no lo concibo, si no proceso todos los datos de mis clientes o de las URLs de mis clientes y del top 10 como mínimo de los competidores para cada una de las queries, lo que no puedo hacer es jugar a saber qué hace Google. Si me permites un pequeño inciso, a menudo se ve en Twitter: oye, ha habido una actualización algorítmica, y todo el mundo se pone a escupir en Twitter, pues yo creo que es esto, pues yo creo que es esto. Nosotros desde NumPy Data no trabajamos con el yo creo, porque no jugamos ni a ser adivinos ni no. Esto es lo que dais que aporta valor. Los datos, sí, entonces lo que sí podemos hacer es cuantificar, porcentuar, evaluar y predecir los datos que tenemos de los competidores y que están en unas posiciones, en posición 1, 2, 3, etc. Eso sí lo podemos tratar, procesar y calcular. Lo que no podemos es adivinar qué hace el algoritmo de Google, ¿no? Que esto es como lo de, oye, ¿en qué consiste la fórmula de la Coca-Cola? Pues claro, eso es... Entonces yo cuando oigo a SEOs en Twitter promulgarse con la fórmula de la Coca-Cola, pues esto es esto. Digo, madre mía, qué sencillez, qué rápido han llegado a una conclusión, y yo llevo en esto 10 años, Dini, y soy incapaz de decir, oye, esta actualización algorítmica está relacionada de esto, es de esto, es de esto. Pero bueno, esto es una opinión personal. Está muy bien fundamentada, y es donde vamos a entrar ahora en la siguiente parte de este contenido, porque es donde aportáis valor, ¿vale? En la parte científica, en la parte de números y en lo que vosotros decíais, ¿no? Que yo también cuando trabajé con vosotros me lo hacíais saber, que vosotros no jugáis a adivinar, que al final es lo que toda la vida en SEO, seguramente con muy poco tino, se ha tendido a hacer. Oye, mira, yo creo que los tiros van por aquí, pero no con mates, ¿vale? Que es un poco lo interesante. Es que en realidad, Dean, lo que hacemos es una metodología muy clásica, pero modernizada gracias al tema de las matemáticas, la estadística de la álgebra básica y el machine learning. Pero en realidad la metodología es contar, simplificándolo mucho, ¿no? Al final lo que hacemos es contar qué es lo que tiene el competidor 1, el competidor 2, el competidor 3 principalmente, y luego los competidores top 4, 10. Cuando digo contar, claro, para que la gente se oriente un poco, contar todo tipo de cosas, no solamente el domain rating. Claro, lógicamente. Vale, última pregunta antes de pasar ya a compartir pantalla con la gente, y bueno, pues los que están en YouTube que puedan verlo, para los que están en podcast yo lo iré narrando también. Pero antes de pasar a eso, hemos hablado de qué es lo que hace NumPy, ¿vale? De alguna forma te ayuda a rankear, te va a dar la hoja de ruta de lo que tienes que hacer para subir a top 1, idealmente. Pero antes, vale, sabemos qué es lo que hace, pero muy a grandes rasgos cómo lo hace, ¿no? Que ya has empezado a hablar de la tecnología, pero bueno, a mí en su día me has hablado mucho de algoritmos. ¿Cómo tú te pones, ¿vale? A dilucidar qué hace falta? Además, yo sé que tú pasas un proceso muy chulo, muy incluso diría artesanal, de ponerte a estudiar, ¿no? Que a mí me has contado de qué es necesario, qué no es necesario. Bueno, muy armas? Chulo, ahora me parece muy chulo, ¿no? Tiempo atrás, claro. Pero es muy duro porque... O por lo menos para mí ha sido muy duro, pues porque no tengo esa base matemática de un doctor o un licenciado en física o un doctor en matemáticas, que toda esa parte de matemática intermedia o avanzada o algorítmica, pues la entiende y la asimila mucho mejor. Lo que ocurre es que como yo sí tenía una pequeña base matemática
y amo mi pasión, o sea, el SEO, pues eso me ha permitido entender cómo funcionan pues un montón de algoritmos y a partir de ahí, pues, oye, empezar a decir, esto puede funcionar, esto no, esto porque sí, esto... Y luego, bueno, pues documentándome muchísimo y todas estas cosas, como hacemos todos, claro. Súper bueno. Vale, voy a compartir por aquí pantalla, como te decía antes, ¿vale? Y vamos a mostrar un poquito, pues eso, ¿no? Cositas que hemos podido trabajar y que pueden estar chulas. Voy a darle aquí. Vale, y vamos a empezar directamente por aquí. Ya ves mi pantalla, ¿verdad, Tato? Sí. Sí. Vale, bueno, voy a mostrar un poquito una de las keywords que hemos trabajado con NumPy, que es diccionario SEO, ¿vale? Hoy vamos a irnos a un año. Vale, espérate, hay una donde se refleja un poco más que es aquí, vale, tengo distintas versiones, vale, me sirve esta misma, por ejemplo, vale. Bueno, aquí podéis ver la progresión y el salto que vamos dando, vale, y luego ya como vamos subiendo un poco más, llegando a primera página y bueno, pues estando ya en top 3, top 2, oscilando entre estas posiciones que son bastante interesantes. La URL de contenido es esta, hemos ido probando distintos titles, distintas colocaciones de enlazado interno, distintas cositas, ¿vale? Pues es un diccionario SEO sencillo, pero bueno, lleno de contenido, lleno de términos. Y realmente lo que creo que os puede aportar bastante chicha, bastante valor es ver esto de aquí, que para mí es una obra de arte, pero es difícil de entender a menos que tengas un consultor detrás, como puede ser el caso de Tato, ¿no? Que cuando dais el servicio al cliente, pues os ponéis con él y le vais explicando todo el dashboard y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Este sería un dashboard de esta keyword, ¿no? Si quieres, Tato, tú irme guiando o irme diciendo, Sí. mira, clica aquí y tú me vas contando cosas. Antes de empezar con el dashboard, hacer una pequeña aclaración. NumPy es un servicio de representación gráfica de todos esos datos de forma más o menos científica y rigurosa, que es el dashboard al que damos acceso a cada cliente, que es lo que vamos a ver ahora con Dean. Y luego está, por otro lado, la planificación, que es la extracción y resumen de conclusiones con todo lo que hay que hacer partiendo de ese dashboard y de la información que hay en ese dashboard. Entonces, es decir, ofrecemos dos cosas o dos posibilidades al cliente. Una es que contrate solamente el dashboard y luego él extrae sus propias conclusiones porque, por supuesto, en el dashboard te puedes descargar los PDFs, las tablas, los Excel y hacerte tú el guiso, por así decirlo, o la ensalada rusa. Y otra opción es que además del dashboard, por falta de tiempo o simplemente por productividad, hay clientes que además del dashboard nos contratan la planificación. Esto es que reciben en un documento en Excel o en un CSV absolutamente todo lo que tienen que hacer, partiendo de donde, vuelvo a insistir, del dashboard, que es donde está todo el continente y el contenido de la información. Qué bueno. Vale, pues, bueno, ¿cómo pues se explicarles... Sí, ¿cómo se entiende desde el comienzo, digamos? Mira, pincha, haz scroll un poquito para arriba, Dean. Vale. En Index, por ejemplo. Vamos a Index. Bueno, aparte del robocito ese tan feo, el dashboard está dividido en 5 secciones. Una se llama Index, otra se llama Reporte of Page, otra se llama Reporte Crawling Site, otra Reporte on Page y otra, pues el Page Speed y Line Metrics. Son como 5 capítulos de un libro, en los que nosotros, evidentemente en el SEO hay muchos más capítulos, ¿no?, a tratar, pero nosotros lo que queremos es centrarnos en los aspectos más básicos, que serían el capítulo Index, donde resumimos pues, la información más básica a nivel cuantitativo. El Reporte of Page, que es todo aquello que está relacionado con la URL que queremos posicionar del cliente y las 3 URLs que están en el top 3 en Google competidoras. El reporte Crawling Site es todo aquello que está relacionado con las URLs de tu sitio web, no solo con la que quieres posicionar, ¿vale? Y reporte on page pues sería todo aquello que está relacionado con tu URL a nivel on page y las 3 URLs de tus competidores a nivel on page. Y el último, pues ya lo conocéis, son las Core Web Vitals y todo lo relacionado con el Page Speed y Line Metrics. ¿Vale? Que luego, si queréis, pues eso como pincelada lo podemos comentar, porque nosotros trabajamos precisamente como valor a seguir, ya no solo lo que dicta Google como directrices y que ha hecho público para cada una de esas métricas, sino nosotros nos interesa más conocer la mediana o el valor calculado más representativo
por métrica de las 3 URLs competidoras contra la URL de nuestro cliente. Que al final eso sí es un dato cuantitativo, es decir, no lo que diga Gary Iles o John Mueller, que pueden jugar a la ambigüedad eterna o mentirnos cada día más, sino algo que nosotros podemos medir, cuantificar y decir, oye, estoy peor o estoy mejor que mis competidores en cuanto a PageSpeed y Limetrics, por ejemplo. Vale, perfecto. ¿Podemos clicar otro panel para ir explicando pincha cositas? en donde quieras. Ahí, por ejemplo. KPI 1. Vale. Guau, qué chulo. Bueno, esto es lo que se llama gráfico de radar, y este tipo de gráficos son para representar 3, 4, 5, como aquí, 6 conjuntos o 6 métricas de datos diferentes, en contraprestación a los típicos gráficos de, pues, el típico gráfico X e Y, y ya está, y puede representar. Bueno, pues aquí nos sirve para determinar qué URL, si la del cliente o la de los otros competidores está más fuerte y en qué métrica, en keywords, en tráfico, referendumize. El dashboard en general está planteado para que el cliente sepa que el color verde es la URL de tu cliente, el rojo es el competidor 1, amarillo competidor 2, rosa competidor 3. Y así en todas las pestañas y en todos los paneles que vais a encontrar dentro del dashboard, ¿vale? El color verde es la URL de nuestro cliente, el rojo es el top 1, el amarillo el top 2 y el rosa el top 3. Vale. Y bueno, sin entrar tampoco mucho más de detalle, hay muchas secciones. Para esto, evidentemente, tenemos una hora que va incluida con la primera contratación, en la que explicamos en qué consiste cada una de estas secciones. Bueno, pues esto del IA Content Customer, que es el anchoring interno de contenido, y que no tiene en cuenta el del header, el del menú, el navegacional, el del footer, solo el del contenido. ¿Por qué? Pues porque nos interesa conocer, por ejemplo, el anchoring interno, que tiene la URL de nuestro cliente y que está contextualizado semánticamente desde otras URLs internas de su sitio. Y lo mismo con lo de los competidores, con las URLs de los competidores, es decir, cómo contextualizan internamente su anchoring. Y eso nos permite decir, pues mira, tengo ahí una oportunidad de mejora. Voy a planificar un interlinking mayor, por ejemplo. Qué bueno. Pues, era lo que te decía, que al final podemos cuantificar, podemos medir basado en datos, pero no en posiciones. Claro, en números al final. ¿Podemos hacer clic aquí en más KPIs o quieres que vaya a otro lado? Avanza más. Avanza. Genial. Prospect, por ejemplo. Prospect de... Vale. Prospect Backlinks, por ejemplo. En KPI 3. KPI 3, vamos para allá. Mira, en esta pantalla lo que hacemos es cuantificar los backlinks follow, los enlaces ganados y perdidos en los últimos 60 días, pero además les procesamos algorítmicamente, no tal cual los de HRS, sino que nosotros lo que hacemos ahí es procesarles y medimos su autoridad y su naturalidad desde un punto de vista de la autoridad, y les clasificamos en prospectos, que serían los buenos, los poor authority, que serían los malos o próximos a hacer un disavow, y los steady, que son los backlinks con un estado normal, es decir, que ni son muy buenos ni son malos, simplemente son backlinks normales. Y luego abajo pues tenemos una tablita en la que se tiene en cuenta la relación de un backlink por reference domain. Esto es importante porque pues puede ocurrir que una URL pues tenga 2 reference domains desde donde saca 2000 backlinks, y evidentemente eso ni es normal, ni es natural, ni tiene los mismos efectos de cara a Google. Esto pues es más viejo que la patata, ¿no? Pero en una pantalla tenemos resumido todo esto, y además procesamos algorítmicamente y clasificamos en buenos, malos y normales los backlinks que apuntan a la URL del cliente y a las URLs de los competidores. Vale. Perfecto. No sé si puedo Pincha clicar en la pantalla que tú quieras, Dean. Vamos a ver. Eso es más aburrido. Quizás a lo mejor en Organic Traffic Prediction o en un poquito más. Aquí estamos, Organic Traffic Prediction. Vale, perfecto. A ver qué tal, porque tarda un poquito en cargar. Nosotros, para la parte de la predicción de tráfico y de la predicción del valor de ese tráfico, por un lado, la predicción del tráfico son las visitas, ¿no? Y tiene en cuenta un histórico, una serie temporal. Entonces hicimos pruebas con redes neuronales recurrentes, con todo tipo de algoritmos, y al final lo que mejor nos está funcionando, y esto lo podemos hacer público, no importa, para esta parte en concreto utilizamos un algoritmo que se llama ARIMA, y que
creemos que es muy efectivo porque nos permite fitear o nos permite customizar todo tipo de sectores, incluyendo aquellos que tienen un carácter muy estacional, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un e-commerce, ¿cuándo más vende? Pues vende más en Navidades, por ejemplo, o en determinadas estaciones del año. Entonces, eso es un sector que si algorítmicamente no se trata bien, las predicciones pueden ser un desastre, un completo... entonces, bueno, pues sí, aquí utilizamos ARIMA de una forma un tanto especial. Y luego la predicción del tráfico de ese valor, que está calculada en términos de CPC, no es la realidad, ¿no? Pero sí nos sirve para determinar tendencias en cuanto a, oye, un competidor, por ejemplo, el competidor 1 o el competidor 2 están estabilizados, pero quizás el competidor 3 está creciendo en tráfico. Pero ¿está creciendo en tráfico o está creciendo en cuanto a valor de su tráfico? Es decir, ¿está traccionando más keywords o está traccionando menos keywords o las mismas, pero con un valor de CPC más grande? Entonces eso ya es un indicativo de que nos dice, oye, se está centrando en keywords principales, no en las secundarias o en las long tail, por ejemplo, que puede ser completamente al revés. Y bueno, pues básicamente para eso nos sirve esa sección. Si y la es muy fino, y la es muy fino, es muy potente. Yo te digo que luego, de cara a la gente que está viendo esto, luego lo interesante, como tú también has dicho antes, es que dais una lista de cosas para ir ejecutando en base a toda esta data. Sí, no, esto simplemente es la representación gráfica de los datos que hemos extraído, ¿vale? Y simplemente es cómo procesamos y representamos gráficamente estos datos. Nosotros luego al cliente le entregamos un documento, una hoja de trabajo, un roadmap muy claro, de la A hasta la Z, para que sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué orden lo tiene que hacer y por qué lo tiene. O sea, todo. O sea, el roadmap ya no son gráficos ni dibujitos como estamos viendo aquí. O sea, es un calendario de trabajo desde la A hasta la Z. Claro. Esos son unas tablas y unos grafiquitos con las keywords, nada. Vale, perfecto. Los boxplots a lo mejor, quizás, le pueden interesar a alguien. Pero pincha en boxplots traffic o en boxplot keywords, que será más interesante seguramente. Vale. Traffic. Si te fijas aquí, bueno, un boxplot es una caja, es un gráfico con una forma de caja y dos bigotitos arriba y abajo. Y no voy a entrar a explicar esto, pero sí es significativo y es la prueba más que evidente, por lo menos para nosotros, de que un enlace sin tráfico y sin keywords no es un enlace ni natural ni sano de cara a Google. Qué bueno. Lo he explicado ya varias veces. Google no necesita ejecutar boxplots para ser consciente de esto, ¿no? Simplemente por cálculo numérico lo sabe y no necesita. Pero el motivo de que, por ejemplo, en esta pestaña en la que estamos ahora, que representa los backlinks que apuntan a la URL del cliente y a las URLs de los competidores en cuanto al tráfico de esos backlinks, el motivo de que no haya cajas es porque esos backlinks que están apuntando a las URLs de los competidores apenas tienen tráfico. Sin embargo, si pinchas en boxplots, pues como el de boxplots DR o UR, un poquito más arriba, ahí ya vamos a empezar a ver cajas, ¿ves? La famosa cajita. ¿Por qué? Pues porque tanto los backlinks que apuntan a la URL del competidor 1, del 2 y del 3 tienen domain rating, tienen métrica. Sin embargo, los backlinks que apuntan a la URL del competidor 1, 2 y 3 no tienen keywords, no tienen tráfico. Bien, pues esto que parece una chorrada, pues ya te digo que Google no necesita ejecutar todo esto. Pero a nosotros sí nos sirve para decir, oye, este competidor tiene menos enlaces, pero los que tiene son más potentes. ¿Y por qué son más potentes? Porque tienen keywords y tienen tráfico. Claro. ¿Vale? Bueno, directamente es que ya no solo los clientes lo pueden ver en los boxplots de keywords o de tráfico, sino que es que además ya les damos un listado con cuáles son los enlaces potentes de tus competidores para que puedas ponerte en contacto con ellos y negociar precio para que te publiquen un backlink en esas mismas URLs ya publicadas e indexadas o en URLs nuevas. Perdona si me enrollo, me extiendo mucho. No, lo estás clavando, de hecho estoy súper atento y bueno, al final es que es lo que quiero que la gente vea, o sea, la tecnología que tenéis detrás. Y en esto último que decías, la capacidad de que estén tanto en URLs nuevas como ya publicadas, también me parece muy interesante. Claro, sí, es baja para abajo si quieres más. Vale. No sé, Saima, por ejemplo, o errores
Bueno, pues aquí básicamente lo que hacemos es una cosa muy similar a la que hace Screaming Frog, que es hacer un crawleo general de las URLs que contienen el sitemap de tu sitio y en las que, bueno, pues establecemos de las URLs que hay en el sitemap, cuáles tienen redirección, cuáles tienen código 400, cuáles tienen unos respawn o códigos 500, cuáles están en códigos 100 y cuáles están dentro del sitemap y no son indexables, ¿no? Entonces, esto pues es un poco como para sanear el proyecto, claro, ¿vale? No es que influya directamente en el posicionamiento de una URL, pero indirectamente sí influye. No solo esto del sitemap, en general, lo que vemos a continuación, errores en títulos, errores en descripciones, errores en H1, bueno, pues todas estas cosas al final, unas más directas y otras más indirectamente, pero influyen también en el posicionamiento web a nivel de URL. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Súper bueno, ya es más la parte de on-page, efectivamente, ¿no? Ya va un poco después. Lo de los headers a mí es una cosa que siempre me ha encantado. Muchas veces desconocemos, evidentemente ahí no sale nada porque si te acuerdas cuando empezamos a trabajar diccionario SEO, no había headers, no había descripción, no había nada. Sí, esto no está actualizado todavía para diccionario SEO, decir la gente que lo ve que por eso. No, o sea, a partir de aquí fue cuando elaboramos la planificación y todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece súper útil y precisamente en el caso en el que lo vimos tú y yo, Tim, para que no teníamos todavía headers, no había una estructura y decidimos estudiar la estructura o la arquitectura en cuanto a headers del competidor 1, del 2 y del 3. Creo haber tenido contigo una reunión muy, muy chula en la que intercambiamos diferentes puntos de vista y aspectos sobre esto. Entonces, de cara al usuario yo creo que es muy útil tener en una sola pantalla los headers del top 3. ¿Por qué? Porque nos va a permitir decir, mira, este H2 o este H3 no lo había tenido en cuenta. Y quizás sí tiene sentido para el tipo de servicio o producto que yo quiero ofrecer en la URL. Es decir, no solo ya de cara al posicionamiento, sino de cara también un poco a UX o para el usuario, ¿no? Y al final, pues eso da resultados. O sea, claro, estás viendo cómo lo hacen los que ya están arriba, que ya han posicionado, ¿no? Que es de alguna forma algo que le está gustando a Google inherentemente, porque están ahí, de algún modo. Claro, exacto. Muy bueno. Luego lo del TF y DF. Bueno, el TF y DF, que es un viejo conocido por todos, es un algoritmo, un clásico ya, ¿no? Nosotros aquí el TF y DF lo aplicamos de una forma muy, muy, muy particular. El problema es que muchas herramientas con TF y DF no bloquean o no anulan, por así decirlo, las stop words es decir, aquellas palabras para cada uno de los idiomas de la forma correcta. Porque no siempre una stop words, por ejemplo, las preposiciones en español, pues conviene generalmente no tenerlas en cuenta cuando estamos representando una matriz de vectores, como es el TF y DF títulos, o la porcentualidad de esa matriz de vectores, que es los grafiquitos con barras de colores que hay al lado. Entonces, nosotros esto lo hacemos de una forma muy, muy, muy especial y bastante manual, porque dependiendo del sector y del idioma, no es algo que se pueda automatizar fácilmente. Ni, además, no es que no se pueda, que se puede, sino que no se debe. Porque ahí entran otro tipo de factores como, por lo que hablamos antes con Arima, para las predicciones de tráfico, del valor de tráfico, pues aquí, por ejemplo, para el tema de diferentes estacionalidades, sectores, mercados. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se procesan esas stop words y los diccionarios que se procesan en TF y DF. En líneas generales, lo que hacemos es representar una matriz de vectores, que son esas dos tablas, y como hay gente que no está acostumbrada a entender esa matriz de vectores, esas dos tablas, y prefiere trabajar con colorines, que creo que es más fácil, pues aquí la lectura sería, oye, el color verde soy yo y estoy en TF de títulos. Vale, pues si quiero mejorar mi título, tengo que evaluar o decidir si añado alguna palabra de las que están con barrita amarilla, rosa o roja, que son las que tienen mis competidores y yo no tengo. Es decir, que tengo menos prominencia para esas barritas. Y eso es, no tiene más. Súper interesante. Al final tenéis un todo en uno, todo integrado a golpe de pájaro en función de la sección, tanto en page como off page. Aunque vuestro core, corrígeme si me equivoco, entiendo que está también mucho en la parte off page, ¿no? Del inbuilding, enlazado interno, bueno, cosas así. Sí. De hecho, y el on page va a haber una actualización muy, muy, muy importante, que estamos trabajando ya en ella y está muy relacionada con el procesamiento del lenguaje natural.
se ha hablado mucho sobre Bear y todas las mil y una versiones de Bear, y sobre Word2Vec y las mil y una versiones de Word2Vec. Nosotros, solo porque la gente lo conozca, para la parte off-page utilizamos cerca de 50 algoritmos. Wow. O sea, así, cerca de 50 algoritmos. Y para cada conjunto de datos y para cada análisis que hacemos para cada cliente. ¿Y esto por qué? Pues por cosas como la que comentábamos al principio de este vídeo, como la homogeneidad de los datos. De la misma forma que si queremos tener o conocer cuál es el dato más representativo de un conjunto de datos, debemos de saber o conocer cuál es el rango intercuartílico para calcular la mediana o cuartil del 50%, bueno, pues eso multiplicado por bastantes más cosas, a escala algorítmica es lo mismo, ¿vale? Normalmente las herramientas que hay ahora mismo en el sector o los servicios pues te aplican un algoritmo como hace Screaming Frog, que para el tema de contenidos duplicados utiliza hash o mini hash, algoritmos que no están pensados para eso, porque esos algoritmos están pensados para encontrar ficheros duplicados, no contenido duplicado, sino ficheros duplicados en sistemas operativos, que son cosas diferentes. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar una pool algorítmica que para conjunto de datos nos dice qué algoritmo debemos utilizar para clasificar más adecuadamente o con mayor verosimilitud un conjunto de datos para cada una de las métricas. Perdón por el rollo, pero es que esa es la explicación exacta de lo que hacemos a nivel de clasificación de enlaces. Está chulísimo porque es una cosa que no es habitual. O sea, cuando la gente, ya te digo, trabaja en SEO, nunca se sustentan tantos datos. A mí me gusta que esta explicación técnica se esté volcando en el contenido, porque a la gente les puede acercar más a lo que realmente sois. Vosotros Yo espero que no les duela la cabeza demasiado o que no digan que pesado, no he entendido nada. Para eso estamos, para tratar de explicarlo y para dejarnos, ¿cómo se dice? No sé si se puede decir por YouTube, no lo decimos, el alma por nuestros clientes. Claro. Sí, bueno, de hecho, de eso iba la siguiente pregunta un poco, ¿no? Que también le hemos comentado antes, me parece. Es decir, no solo vosotros entregáis la información, sino que para mí lo que aporta mucho valor es que esté un consultor con la experiencia que tienes tú en una sesión luego con el cliente, estos datos que hemos comentado ahora por encima, no, es que tú estás, yo doy fe de ello, aterrizando todos los datos y luego incluso haces una especie de diagnóstico casi como un doctor, que me acuerdo cuando en su día trabajamos también en herramientas SEO, aquí habéis visto que mucho está en cero y tal, porque luego esto se hizo antes, ¿no? En la fase de diagnóstico, pero en herramientas SEO sí que teníamos muchos más numeritos de DinoRank y tal. Y en esa fase, tú en la fase final, me acuerdo que me decías, no, mira, para esta keyword pones tantos anchors, estos de marca, estos de keyword, hazlo así, era una maldita receta, un paso a paso el detalle. Es que exactamente esa es la otra parte que entregamos en Amplify Data, un roadmap y un calendario de implementaciones desde la A hasta la Z, es decir, decimos si tienes o no que modificar el título, el H1, la descripción, si necesitas más texto, cómo debes contextualizar el texto de esas URLs, si necesitas más interlinks, con qué anchor, si necesitas backlinks, cuántos exactamente y con qué anchors y con qué tipología de anchors, y un calendario de planificación, es decir, si por ejemplo una URL, la que sea, pues necesita 50 backlinks o 20 backlinks, nosotros te vamos a planificar el anchoring de cada uno de esos backlinks, te vamos a decir en qué mes los tienes que hacer, o sea, absolutamente todo. O sea, es simplemente la parte on page, implementarla. Lo que te digamos, es implementación. Simplemente es implementación por parte de los clientes. No tienen ni que pensar, ni procesar, ni emplear tiempo en herramientas, ni... Para eso ya tenemos la hora de reunión en la que explicamos pues un poco lo que es el dashboard y cada una de estas secciones, que es lo que hemos estado viendo, pero sobre todo y principalmente nos centramos en la reunión en explicar lo que entregamos, que es ese documento en el que decimos, oye, tienes que hacer esto. Es como una especie de auditoría a nivel URL para alcanzar objetivos y resultados en el menor tiempo posible y con los menores recursos económicos posibles para el cliente. Dicho de una forma más marketing, es un mapa de ruta para intentar alcanzar ese top 1 a nivel de SEO, de todos los pasos. Sí. Hombre, nosotros no garantizamos el top 1, claro. Nosotros creemos que haciendo lo que siguiendo las instrucciones e implementando adecuadamente lo que entregamos, pues se puede uno meter en el top 3, pero puede ocurrir que te quedes en el top 5 o en el top 4 o en el top 6. Es muy raro, hasta ahora no hemos tenido ni un solo caso que no quede dentro del top 10, y no hablamos de nichitos, con todo el respeto del mundo, sino de sectores muy duros y muy competidos,
donde no es tan fácil posicionar y generalmente pues en el top 5 al 95% de los clientes están en el top 5. Súper bueno, súper bueno. Te hago una última pregunta de NumPy, que puede ser interesante también. Sois un producto que tiene mucho de mundos distintos, es decir, te lo decía antes fuera de micros. Yo por un lado veo producto, o sea, aportáis valor desde un lado de producto, desde los algoritmos, la tecnología que tenéis. También aportáis valor desde el lado del servicio, porque hay un consultor que interpreta con el cliente esos datos y luego hace reporting, un reporting ya más aterrizado, que es lo que el cliente tiene que implementar, haz A, haz B, haz C. ¿Valoráis en un futuro evolucionar a un SaaS o a otra cosa o queréis manteneros así? Claro, es que esto pues ahora mismo no está pensado, Dean, pero la idea es precisamente lo del marketplace es por ofrecer un ecosistema. Mira, te planteo bueno, que tú lo sabes, pero bueno, para que la gente lo entienda. Yo te entrego tenemos la reunión, te entrego el dashboard y te entrego la planificación. Y me dices, Tato, me has puesto que necesito 13 posts para hacer interlinking. Pero, jolín, es que ¿a quién le pido los textos? Bueno, pues Lincoln Pro es una de nuestras empresas que pertenecen al marketplace, entonces podemos ofrecerte un descuento y además vamos a tratar ese pedido con mucha más celeridad. ¿Por qué? Porque si eres cliente de NumPy Data vas a tener un trato preferencial y vas a tener descuentos en Lincoln Pro. Bueno. Otro ejemplo, oye, necesito 50 backlinks y me has planificado aquí este anchoring con URL, sin URL, con protocolo de anchor exacto, de marca de tal. ¿Dónde compro enlaces? Oye, eres cliente de NumPy, tienes descuento y trato preferencial en Conexo. Y además, ¿sabes? Entonces, no sé si algún día podremos ser o no SaaS, no lo sé, pero la idea es que la gente tenga un ecosistema que no solamente es NumPy Data, sino que de NumPy Data sea o pueda acceder a un ecosistema como puede ser Conexo, Enlazalia, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues en eso consiste. Aprovechar la sinergia de todo lo que habéis creado, que es mucho y que es de gente que está muy en la batalla, además del SEO. Que esto yo lo sé porque yo he trabajado con vosotros y con Miguel y bueno, pues con todos los que estáis detrás, ¿no? Y bueno, pues sé que sois vocacionales totalmente y pasionales en lo que hacéis. Así que bueno, esto se nota mucho al final. Vale, Tato, pues vamos a ir llegando ya al final de esta entrevista. Oye, para mí ha sido un placer, siempre me gusta mucho hablar contigo. De hecho, se me pasa el tiempo súper rápido cuando hablo contigo, tío. Creo que podría no trabajar, anular la agenda de todo el día y ponernos a hablar de SEO, de cosas. Es mutuo, a mí me pasa lo mismo. De este tipo. Y bueno, nada más, muchas gracias por tu tiempo y por acercarnos a toda la gente que escucha los contenidos que creamos, pues eso, ¿no? ¿Qué es NumPy? Y por qué es tan especial, que yo creo que es algo muy, muy chulo, que es innovación. Y a mí me gusta mucho estar detrás de eso, ¿no? Se lo decía Miguel también en su día. Tratar de dar visibilidad o de dar un poco de empujón en la medida en que yo pueda, pues a proyectos que son nuevos o son novedosos. Y creo que este lo es. Y nada, ojalá lo petéis, tío, y lleguéis muy lejos. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo. Pues nada, gracias a ti, Dean, por permitirnos estar en este podcast y hacer una pequeña reseña, que yo en el SEO llevo como unos 10 años y en parte, aunque sea una parte muy pequeñita, parte de los conocimientos SEOs que tengo hoy y parte de lo que es NumPy hoy en día, pues te lo debo a ti. ¿Y por qué? Pues porque yo me confieso públicamente lector tuyo de Blogger 3.0 y creo que estas cosas deben ser públicas y decirse y reconocerse además. Bueno. Así que nada, yo encantado por mi parte de haber podido hablar con el maestro. Qué bueno, tío. Muchas gracias. Un abrazo.